la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. En la plaza de mi pueblo, dijo el jornalero al amo. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. Esta tierra que no es mía, esta tierra que es del amo. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. La riego con mi sudor, la trabajo con mis manos. Pero dime, compañero, si... Va a empezar aquí y va a transcurrir un poco por la Plaza Cataluña, bajaremos por las Ramblas, pasaremos por la Plaza Sant Jaume, por lo que era el Palacio de la... bueno, por lo que sigue siendo la sede de la Generalitat, iremos después a la Vía Laietana o antigua Vía Durruti, que es como se llamaba durante los hechos, y terminaremos en la Comisaría de Orden Público, de la Nacional, ¿no? Y bueno, la idea es pasar por algunos puntos que son emblemáticos tanto de lo que fueron las organizaciones obreras del campo revolucionario, también de las organizaciones contrarrevolucionarias. Vamos a ver dónde estaba la sede del PSUC, el nudo de la contrarrevolución republicana, que era la plaza de Sant Jaume, y vamos a ir viendo algunos puntos donde hubo barricadas, enfrentamientos y demás. Siempre partiendo de que para hacer una ruta de mayo del 37 en realidad se condensa en el centro, no solamente por la facilidad de hacer la ruta en un espacio reducido, sino porque realmente en aquellos lugares donde los trabajadores tuvieron que librar más batallas contra la reacción y donde más combates hubo fue precisamente en el centro, que es donde las fuerzas de la contrarrevolución lograron acantonarse en algunos edificios. En el resto de la Barcelona obrera, como veíamos en la charla, cuando se produce la insurrección a raíz de la toma de la Telefónica el 3 de mayo, se levantan barricadas y queda bajo control la ciudad de una manera muy rápida y bastante poco cruenta, ¿no? Entonces los combates se centran más en el centro. Empieza la ruta en el edificio de la Telefónica, que es también donde empiezan los hechos de mayo. Este era el edificio y sigue siendo un edificio propiedad de Telefónica, un edificio que el día 19 de julio fue tomado, como otros muchos, por los trabajadores en armas, sobre todo organizados por la CNT-FAI aquí en Barcelona y por las patrullas, por los comités de defensa que había impulsado esta misma central anarcosindicalista. No solamente derrotaron el golpe militar, sino que además se hicieron con el control de las principales industrias, servicios, telecomunicaciones, transportes de la ciudad, y como no podía ser de otra manera, también del edificio de la Telefónica. Era un edificio de un alto valor, por lo tanto simbólico de lo que había sido la revolución del 19 de julio, y además un edificio de un valor estratégico fundamental, porque era desde el que se dirigían el conjunto de las telecomunicaciones de Cataluña, ¿no? Cuando, como veíamos en la charla, el gobierno republicano y el gobierno de la Generalitat van a ir tratando de recomponer no solamente el Estado, bueno, el Estado republicano, el gobierno de la Generalitat, pero sobre todo de volver a mantener bajo control todo lo que hasta ese momento estaba bajo control revolucionario, bajo el control de los trabajadores. Un punto clave era ocupar la Telefónica, que era el punto desde el que se dirigían todas las comunicaciones. El día 3 de mayo, por lo tanto, a las 3 de la tarde aproximadamente, en este edificio vinieron aquí 3 furgones de la Guardia de Asalto, se bajaron, tomaron el edificio, tomaron la primera planta, y en la segunda planta los trabajadores de la CNT, que tenían una ametralladora, hicieron frente y lograron repeler el ataque de los guardias de asalto, que estaban dirigidos por el comisario de Orden Público, el señor Salas, que era un militante destacado del PSUC y de la UGT. Este enfrentamiento va a ser, digamos, se va a correr la voz por toda la ciudad, y van a empezar a levantarse barricadas, no solamente aquí en el centro,
los compañeros de la Telefónica resistieron el ataque del PSUV, consiguieron defender la Telefónica, pero además se empiezan a levantar barricadas en el centro y en el conjunto de la ciudad. Empieza ahí esa insurrección obrera de la que hablábamos en las charlas, que venía a defender la revolución y las conquistas de julio del último ataque que le quería brindar las fuerzas de la Generalitat con la ayuda del PSUV, de Estat Catalán, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí empieza, es el mismo edificio prácticamente, ahora ha sido reformado, pero si veis las fotos ha cambiado poco y bueno, y ahora vamos a seguir viendo los diferentes lugares. Vamos a ir ahora a la sede del PSUV, del Partido Socialista Unificado de Cataluña, que estaba ahí enfrente. La ciudad es como un polvorín a punto de explotar. Hay camiones de la Guardia de Asalto por todas partes. Y la policía acaba de tomar por la fuerza la Telefónica, que estaba en manos de los anarquistas. Dicen que los anarquistas están saboteando la guerra al interferir en asuntos de gobierno. Hay luchas en las calles y se levantan barricadas por todas partes. Hay tiros entre camaradas. Los fascistas se deben estar muriendo de risa. Tengo orden de alistarme en el escuadrón de los que apoyan al gobierno. Parece ser que nos envían a defender el cuartel general del Partido Comunista. No hay elección. No me gusta la perspectiva. La toma de la Telefónica por las fuerzas de las armas constituye una declaración de guerra contra la clase obrera. Se ha convocado una huelga general en todas las industrias, menos en las que fabrican armas. Las fábricas, los talleres y los almacenes dejarán de trabajar. Las barricadas de la libertad se han vuelto a levantar en toda la ciudad. Armados para defender la región. Este edificio, el Banco Popular de Crédito, el Banesto, todo el edificio, ¿no? Era el antiguo Hotel Colón y era la sede del Partido Socialista Unificado de Cataluña. Supongo que además los que sois de Barcelona, todos conocéis su historia reciente, de la Plaza Cataluña y demás, pues sonará como el banco y todo eso. Bueno, era el hotel, era un hotel y fue la sede del PSUV durante la guerra civil. El PSUV, yo quería hablar de él un poco, aprovechando que estamos aquí. Es un partido que surge de la unificación del estalinismo catalán con grupos del socialismo catalán, y es un partido que nace en la guerra civil, es decir, nace en agosto del año 36 como un partido claramente estalinista y ligado totalmente a la estrategia o como correa de transmisión de lo que era la política de Stalin en la Unión Soviética. ¿Qué ventaja le daba eso al PSUV? No solamente le daba ventajas materiales, en el sentido de que podía disponer y que era el encargado de administrar la ayuda que la Unión Soviética suministraba al gobierno de la República, militar, etcétera, etcétera. Es decir, que el PSUV podía decidir, por ejemplo, que no se mandaban armas al frente de Aragón, que era el frente que estaba mayoritariamente bajo control de la CNT, también del POM, y posteriormente también irían otras fuerzas catalanistas o el PSUV, pero siempre en minoría. Pero bueno, era un frente que había sido el frente que había exportado la revolución al mismo tiempo que andaba, con lo cual el PSUV, que era contrario a la revolución, se encargó de que ese frente nunca recibiera las armas necesarias para poder seguir avanzando, conquistar Zaragoza, lo cual hubiera sido un triunfo militar para la misma revolución, ¿no? Que se hubiera conquistado una plaza clave como era la capital aragonesa. El PSUV tenía esa ventaja, pero además tenía otra ventaja. A diferencia del catalanismo, de Esquerra, de Companys tenía, entre comillas, la responsabilidad de apagar la revolución con paños fríos. Entonces tuvo que tener una política más condescendiente, abrir la puerta del gobierno a la CNT y al POUM, implicarlos de esa manera en la labor de ese gobierno, que aplicaría una serie de decretos en contra de la revolución, etcétera, etcétera. Al final Companys va a cambiar, va a dar un salto y va a pasar a una política de contrarrevolución abierta, que es la que se expresa en los hechos de mayo, ¿no? Sin embargo, el PSUV no tenía esa responsabilidad, digamos que tenía las manos más libres y mantuvo un discurso antirrevolucionario desde el comienzo de la guerra. Era el partido, por así decirlo, del orden, y fue un partido que, gracias a esa política y a ese discurso totalmente contrario a la revolución, hablaba siempre de primero ganar la guerra,